y es importantísima para todo lo que hacemos en la unidad de cuidado intensivo. Nos permite primero prevenir de acuerdo a lo que estamos viendo, todos los cambios fisiológicos que estamos viendo. Segundo, también nos permite detectar más tempranamente todas las cosas que podemos tener de patología y de la misma manera hacer un tratamiento guiado con fisiología. Me pareció súper completo. Hace rato no tenía una clase de fisiología tan completa desde el punto de vista de la función renal, que además es una de las fisiologías que más me ha gustado siempre. Entonces, no, solamente felicitar a Adriana y que usemos todos la fisiología que nos acaba de presentar, porque ha sido súper didáctica y súper útil. Entonces, ya el manejo con la fisiología realmente es una cosa que nos permite tener una idea un poquito más adecuada de lo que está pasando con el paciente. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Pablo. Profe, mil gracias. Mario, ¿tienes levantada la mano por alguna razón? ¿Quieres hacer alguna intervención o se te levantó? Ya. No, doctor, fue un error, disculpe. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna observación o algún comentario para Adriana. Por ahí vi el profe Perdomo, Leis, ¿alguno quiere? Oscar. No, pues felicitar a Adrianita por tan excelente presentación. Realmente lograr en tan poco tiempo brindar una información tan completa, tan clara, merece una especial felicitación. Entonces, no creo que tenga nada más que agregar aparte de felicitarla. Se extendió un poquito, pero es que de verdad lograr en 40 minutos una aproximación tan completa a la fisiología renal merece un reconocimiento. Gracias, profe. Gracias, doctor. ¿Alguna otra anotación para Adriana? Bueno, entonces en principio pasemos al taller. Taller tenía algunas preguntas ahí como para que buscaran más cosas de fisiología renal. Muchas cosas ya las dijo Adriana en su presentación, pero la idea es que las vayamos resolviendo en grupo. La primera pregunta va en relación a la furosemida. Entonces ustedes han oído toda la vida que la furosemida pues, es el diurético que más usamos para tratar de desregular esta función renal y tratar de manipularla nosotros por alguna razón. Y uno de los argumentos de algunos grupos, o de muchos grupos, para usarla o no usarla a veces tienen que ver con el daño que puede producirle al riñón. Entonces la pregunta iba orientada hacia cuáles son esos daños que están descritos o cuáles podrían ser los mecanismos por los cuales la furosemida pudiera producirle daño a algún paciente. Stephanie. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, entonces, clínicamente hay una serie de consecuencias indeseables que se han reportado con respecto al uso de la furosemida, cuyos mecanismos fisiopatológicos pues se han empezado a investigar, pero no están del todo completamente establecidos. La furosemida se ha asociado con un deterioro de la función renal en pacientes con sobrecarga de volumen, ingresados por insuficiencia cardíaca aguda, e incluso las respuestas de la tasa de filtración glomerular a la furosemida en sujetos sanos son variables. Y vamos a ir describiendo pues poco a poco qué es lo que se ha comentado al respecto. Entonces, inicialmente, el efecto que tiene la furosemida, que es de inicio rápido y de corta duración, se ha asociado con retención de sodio de rebote. Además, el conocimiento sobre las interacciones entre los factores que afectan el transporte en el asa de Henle y la detección de cloro en la mácula densa, digamos que también ha estado incompleto y es una de las otras justificaciones que se han mencionado. Esto es importante en relación con la función del mecanismo de feedback del túbulo glomerular y con la regulación de la liberación de renina. En conjunto, esto hace que el impacto de la furosemida en la natriuresis, en el estado del volumen y en la función hemodinámica renal sea impredecible.
Científicamente, estas y otras observaciones nos enseñan que la inhibición del receptor NKCC acarrea más consecuencias que simplemente inhibir la reabsorción de sodio y potasio en el asa de Henle. Entonces, la furosemida podría limitar o potenciar sus propias acciones diuréticas de varias formas. Se menciona que un bolo de furosemida da como resultado una fuerte natriuresis con fracción de excreción de sodio mayor al 25% en individuos sanos y con un pico de excreción de 5 milimoles por minuto. Obviamente, esto disminuiría el volumen plasmático si las tasas de reposición del volumen del líquido extracelular no son suficientes para mantenerse al día con la tasa de pérdida de sodio y de volumen, lo que resultaría, 1, en una disminución de la presión arterial y natriuresis por presión, 2, en activación del sistema renina-angiotensina, además de la activación que ya implícitamente ocurre si el transportador NKCC2 en la mácula densa está bloqueado, y 3, la activación del sistema nervioso simpático. Tucker y Blance y otros colaboradores informaron una disminución de la presión arterial media en animales tratados con furosemida sin reposición de volumen, y esto fue acompañado por una disminución en la tasa de filtración glomerular, sorprendentemente mediada por una disminución en el coeficiente de permeabilidad glomerular, conocido como LPA, pero no por una disminución de la presión neta de ultrafiltración. Costa y colaboradores también reportaron disminuciones similares en la presión arterial media después de la administración de furosemida en ratas, tanto normovolémicas como aquellas en las que se, administró expansión por volumen. Claramente, una disminución de la presión arterial y de la presión de perfusión renal limitará las acciones diuréticas del fármaco. Sin embargo, si esto sucede en estados normovolémicos o en hipervolemia, no está bien definido. Tenemos también que la activación del sistema renina-angiotensina es igualmente compleja. Mientras que hay abundantes datos que apoyan que la furosemida conduce a aumentos en niveles circulantes de renina, existen datos que documentan cómo la furosemida afecta componentes del sistema RAS intrarrenal, pero son realmente limitados. Esto es particularmente relevante con respecto a los niveles intratubulares e intrarrenales de angiotensina 2, pues se han informado a ese nivel valores hasta 1000 y 100 veces los niveles plasmáticos de angiotensina 2, respectivamente en cada uno de esos dos espacios. Por otra parte, varios estudios han demostrado que la furosemida puede activar directamente el sistema nervioso simpático renal, independientemente del mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto podría ser provocado por un cambio en el microambiente local de la terminación nerviosa aferente en el intersticio renal. Y ya para finalizar, existen otras dos cuestiones importantes que se refieren a los dos mecanismos que forman la base para la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular, los cuales son la respuesta miogénica y el mecanismo de feedback túbulo-glomerular. Existe un grupo que es el grupo de Lautenheiser, que ellos han demostrado que la furosemida afecta la respuesta miogénica, por lo que la conducta autorreguladora se va a ver afectada. Otros han informado menos atenuación de esa autorregulación. Sin embargo, cualquier atenuación de la respuesta miogénica haría que la excreción de sodio tras la administración de furosemida sea más dependiente de la presión de perfusión renal. Esto es particularmente relevante en condiciones en las que existe congestión o hipotensión. En total, la furosemida puede alterar la autorregulación renal. Se desconoce si esto es relevante para la excreción de sodio y, como mencioné previamente, la furosemida puede bloquear el mecanismo de feedback túbulo-glomerular, inhibiendo la detección de la concentración de cloro en la mácula densa. Esto desactivaría el sistema de feedback túbulo-glomerular y aumentaría la tasa de filtración glomerular de una sola nefrona y, por lo tanto, la carga filtrada. Por el contrario, también se ha, evidenciado que la furosemida aumenta la entrega de cloruro de sodio a la mácula densa, pudiendo, por decirlo así, como sobreactivar el mecanismo de feedback túbulo-glomerular, disminuyendo a su vez la tasa de filtración glomerular y la carga filtrada. No está clara cuándo las concentraciones tubulares de furosemida alcanzadas inclinan el equilibrio hacia uno de los dos mecanismos. Y cómo responde la tasa o el mecanismo de feedback túbulo-glomerular
a las diferentes dosis de furosemida en pacientes con múltiples medicamentos y con múltiples comorbilidades tampoco está pues como del todo establecido. Y ya. Stephanie, muchas gracias, muy interesante tu presentación, mucha información interesante, nueva y muy clara. No sé si alguien más quiere hacer algún otro ajuste, leyó otra cosa, no está de acuerdo, alguna cosa. Bueno, entonces como ven, pues no es tan claro, ¿no? No es tan directo ni tiene que ver con principios sencillos de fisiología. Han buscado mecanismos un poco más complejos y mucho más multifactoriales. Habrá que ver si de ahí se logra demostrar con alguna vehemencia algo que podamos hacer para atenuar el efecto o si debemos retirarla del todo o cambiarla por otra cosa. Sin embargo, pues por ahora esto sigue siendo muy investigativo y poco demostrable. Muchas gracias, Stephanie, estuvo muy chévere. Vale, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta iba en relación a los cambios que se suceden en la función glomerular y tubular durante la edad pediátrica. Una de las cosas importantes que deben saber los pediatras de fisiología renal es cuándo es normal y cuándo es anormal tener problemas tubulares o glomerulares, a qué edades cambia, de tal manera que podamos hacer ajustes como solemos hacer en muchas otras enfermedades por maduración. Entonces, no sé qué vieron o qué leyeron. Laura. Buenas tardes, ¿me oyen bien ahí? Sí, se te oye bien, Laura. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Alarcón, residente del programa de la Universidad de La Sabana. Bueno, con respecto a esta pregunta, lo que hice fue hacer como una listica de los cambios que encontré así como más relevantes. Adriana ya nos nombró algunos, pero pues hay otros como importantes para resaltar. Entonces, bueno, primero, como Adriana ya lo mencionó, pues la filtración glomerular está claramente disminuida, digamos, haciendo la comparación con recién nacidos. Esta va a ser de tan solo incluso 2 mililitros minutos sin haberlo pues ajustado como a la superficie corporal. Y lo que vamos a ver es que esta pues se va a aumentar hasta 4 veces en los primeros 2 años de vida. Lo que encontré en la literatura es que este cambio en la tasa de filtración glomerular pues no es secundario a que haya un incremento en el número de los glomérulos, ya que no va a haber una formación nueva de nefronas, sino que digamos tenemos como la cantidad con la que aproximadamente la semana 34 o 36 de gestación como que culminó digamos ese proceso. Entonces, el estímulo que vamos a tener para ese aumento de la tasa de filtración glomerular se debe a los cambios que hay en la hemodinámica a nivel del riñón y a nivel de la membrana glomerular que resultan en que haya ese incremento en la filtración. Entonces, uno de los factores más importantes para que haya ese incremento es, uno, que va a haber también como un aumento en la superficie. Esto debido a que hay un estímulo en el incremento en la reabsorción tanto de agua como solutos. Entonces hay como una relación, un balance que en la literatura lo encontramos como el balance glomerulotubular, que pues a medida que va a haber una mayor reabsorción de agua y solutos, pues la tasa de filtración glomerular se va a ir viendo pues aumentada a medida que pues va como madurando ese proceso. Lo otro que les quería nombrar era, bueno, la tasa de transporte que ocurre en el túbulo proximal pues es también significativamente menor en los niños más pequeños. Entonces, lo que vemos es que, como les decía, en un término de los niños muy chiquitos, pues vamos a tener, digamos, como la formación de nefronas culminadas hacia la semana 34, y esa formación de nefronas, lo que pues nos dicen, lo que está escrito es que va a ocurrir de manera centrífuga, de forma tal que las nefronas que se encuentran en la ubicación yuxtamedular son más maduras que aquellas que están en la superficie, y existe también un aumento en el desarrollo del transporte del túbulo, tanto en las nefronas superficiales como en las yuxtamedulares, pero siendo más profundo en las superficiales. Otro detalle importante es que pues a medida que tenemos pues digamos un paciente de menor edad, la actividad de la sodio-potasio ATPasa va a estar de una actividad mucho menor comparada con la del adulto.
Y pues lo que encontré al respecto es que en investigación, digamos, animal, se ha demostrado que esa actividad va a comenzar a aumentar más o menos 3 o 4 semanas posterior al nacimiento del niño. Entonces, el aumento en la actividad de esa sodio-potasio tepeasa ocurre, como Adriana bien lo mencionó también en la charla, cuando hay un incremento en la concentración sérica tanto de glucocorticoides como de los niveles de hormona tiroidea. Entonces, estos dos son un estímulo muy, muy importante como para empezar a madurar toda esa función renal. Y además, también el aumento en el transporte de sodio es un factor que va a estimular a que esa bomba empiece a madurarse. Bueno, con respecto al transporte de glucosa, también digamos que inicialmente pues existe una forma muy inmadura y a medida que los transportadores van aumentando, los transportadores principalmente el CGLT1 y el CGL2 aumentan su número, pues vamos a ver que ya va a haber un aumento pues del transporte de glucosa. Ahora, con respecto a la tasa de absorción y reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal, también está muy disminuida pues en los pacientes pediátricos de menor edad. Y lo que se ha descrito es que va a haber un incremento progresivo en la maduración de la anhidrasa carbónica, la tipo 2 y la tipo 4, y en el cotransportador vasolateral. Pero también es importante resaltar aquí que la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno es la que va a actuar de mayor medida en la acidificación de la orina. Entonces, de ese intercambiador sodio-hidrógeno, es importante resaltar que hay 10 isoformas y la que va a predominar en el recién nacido y en el niño más pequeño es la número 8, a diferencia de lo que se encuentra en el adulto, que es la número 3. Con respecto a la concentración de orina, que ya Adriana también nos nombró un poco de esto, pues en los niños más pequeños vemos que hay una osmolaridad que está claramente disminuida con respecto al adulto, de aproximadamente unos 50 miliosmoles por kilo de agua, y pues eso, sumado a que en los niños más pequeños vamos a tener una dieta basada en la leche materna que va a ser más hipotónica, entonces esa baja tasa de filtración glomerular va a limitar la habilidad de excretar abundantes cantidades de agua libre, mecanismo que va a ser pues más evidente cuando pues esos neonatos que se están alimentando de forma inadecuada con la fórmula desarrollen casos de deshidratación con hipernatremia y convulsiones. Ahora, con respecto a las células del túbulo colector, inicialmente pues también están muy inmaduras y se van a manifestar esa inmadurez como una menor tasa del transporte de sodio, dado pues dos factores. Uno, que hay una menor cantidad de canales de sodio en la membrana apical, y dos, que esos canales que están presentes tienden más a estar cerrados que a estar abiertos, entonces impidiendo que el sodio entre a la célula. Y pues con respecto, ya como para cerrar, que lo que les nombré pues es más de función tubular, que es como lo que se ha descrito más y tiene mayores cambios con respecto al adulto. Con respecto al potasio, pues también hay una inmaduración para la secreción de este, y lo que se ha descrito es que ocurre incluso un poco más tarde de la maduración de los transportadores de sodio. Y pues eso era lo que les traía con respecto a esa pregunta. Laura, muchas gracias, muy completo también, muchos cambios y muchas cosas que hay que tener muy en pendientes. No sé si alguien leyó alguna más o alguna otra que les parezca importante que no haya incluido Laura en su presentación. Bueno, Laura, muchas gracias, muy bien, muy completo. La última pregunta, entonces, tiene relación con una de las grandes incógnitas del doctor Perdomo toda la vida, y es cómo hacer para medir función renal en el contexto de los pacientes críticos, en los cuales es tan difícil porque hay tantas variaciones y tantos ajustes y tantos cambios y estamos manipulando tanto los electrolitos. Entonces la pregunta del millón es cómo hacer, o qué se ha propuesto, o qué formas hay, cómo hacerle para poder saber de esa función. ¿Quién fue el voluntario? Vanessa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, la pregunta la última pregunta hablaba pues de la función renal en cuanto a la función glomerular y tubular en el contexto de un paciente crítico, y qué condiciones o qué factores se ven alterados en esta situación y qué propuestas hay para esta evaluación.
Entonces, yo lo dividí como en dos partes. Uno, cómo nosotros hacemos la evaluación de la función glomerular y otro, cómo hacemos la evaluación de la función tubular. Entendiendo la función tubular, pues como los diferentes, tal vez, electrolitos o la evaluación, pues, hidroelectrolítica. Entonces, pues, para empezar la función tubular, pues, hablando de lo que más nosotros utilizamos o lo que más nosotros conocemos es la tasa de filtración glomerular evaluada a partir, pues, de las mediciones de creatinina. Entonces hay que recordar que pues la tasa de filtración glomerular en pediatría y en general en todos los pacientes va a depender de diferentes situaciones como lo hemos hablado a lo largo de la charla, como lo es la edad, el peso, el sexo, bueno, el género, entre otras situaciones en general. Pero nosotros en cuidado crítico pues tenemos otras condiciones que pueden alterar más esas mediciones, como lo son pues la propia hipoperfusión renal, el uso de ciertos medicamentos. Entonces, partiendo de esto, pues sabemos que pues la función glomerular va a ser difícil de medir porque midiéndola de esta forma, como siempre la hemos medido, va a ser una medición pues poco precisa, porque es una evaluación en un momento tal vez estático y solamente una medición de solo lo que le medimos en ese momento de la medición. Entonces, a partir pues de esta situación aparecen diferentes formas o diferentes elementos en los que nosotros podríamos o que se proponen para la evaluación de la función glomerular. Y entre estos pues aparecen los nuevos biomarcadores, pero pues antes de estos aparece pues la misma evaluación a partir de la cisteína pues C. Pero entre los nuevos biomarcadores de los que se proponen, pues yo encontré una lista grandísima de biomarcadores, algunos que son biomarcadores pues inflamatorios, algunos biomarcadores que son solo evaluaciones de ciertas partes del riñón o que hacen ciertas partes del riñón que a partir de eso uno podría evaluar la función glomerular. Pero ¿qué pasa pues con todos estos biomarcadores o estos elementos nuevos que aparecen en la literatura? Pues que para definir cuál sería el biomarcador ideal, nosotros necesitamos un elemento que pues sea tanto sensible o específico, que nos ayude a ser precoz, que no sea invasivo y que sea económico. Y desafortunadamente la mayoría de estos biomarcadores son costosos o no tienen muchos estudios para su evaluación o evalúan solo ciertas partes y se asocian a otras alteraciones, como también lo hace la evaluación que hemos hecho a lo largo pues, de toda la vida pues, con la creatinina. Entonces el primero pues aparece, o de los que encontré, voy a nombrar algunos porque si encontré una lista larga, aparece la cisteína C como una proteína pues, de las células del organismo de la superfamilia de los inhibidores de la cisteína proteinasa, que se filtra libremente debido pues a su bajo peso molecular y que no se une a las proteínas y que es reabsorbida pues en el túbulo proximal donde sufre un catabolismo. Entonces, las concentraciones de las cisteínas se ven aumentadas en ciertas patologías asociadas a daño renal. Pero ¿qué pasa pues con la cisteína C? Que al igual que lo que hemos hablado previamente, también se ve alterada por otros factores como que en los adultos mayores se ven elevadas, en los varones, en la obesidad, en las personas que consumen tabaco, en las personas que tienen alteraciones con funciones, pues alteraciones de la función tiroidea o en las alteraciones de las funciones por inmunosupresores. Entonces ahí vemos algunas ventajas y desventajas tanto pues, de este biomarcador. Otros biomarcadores aparecen la interleuquina 18 o el KIM1, que la interleuquina 18 pues, es una citoquina proinflamatoria que está asociada pues, a la producción pues, de monocitos macrófagos y está relacionado pues, con las células tubulares y que su concentración urinaria pues, en los pacientes con daño renal puede estar asociada en las primeras 24 horas. Es un biomarcador pues poco específico porque pues también se ve elevado en otras patologías. El KIM1, que es la molécula tipo 1 pues de injuria renal, que es pues, es una familia, es una pertenece al receptor de algunas células del cuerpo de las glicoproteínas pues de transmembrana y que se asocia pues en condiciones normales a isquemia renal aguda, pero estos son en condiciones pues de animales.
Otros biomarcadores como el NGAL, que es una proteína pues de 178 aminoácidos, también de otras superfamilias que se asocian a daño renal y que están asociados pues también a pacientes con sepsis. Esto pues solo para nombrar algunas, porque hay muchas biomarcadores que pues actualmente se están evaluando, pero pues como lo mencioné, pues pasa lo mismo que en lo que hemos evaluado típicamente, que hay que evaluar qué características queremos para cada uno de los biomarcadores y evaluar si sí nos es útil o no. En pacientes críticos hay varios estudios pues de los que encontré y sobre todo pues asociados a los pacientes sépticos, donde algunas de estas biomarcadores se ven asociados a una elevación temprana y que en los pacientes que se ven asociados pues a estas elevaciones de estos biomarcadores pues se asocian a peores desenlazos. Pues algunas de estas mediciones de estos biomarcadores, algunas son en sangre, algunas en orina, entonces eso también habría que plantear, porque entonces se verían afectadas también por otras situaciones. En cuanto a la función tubular, pues recordar que la función tubular principalmente pues nosotros la medimos a través de varios factores y la función tubular es la que nos sirve para evaluar principalmente los trastornos hidroelectrolíticos, las alteraciones ácido-base, que en UCI pues son de vital importancia. Pero al igual que los demás biomarcadores se vuelven como unas variables solo en un punto de la evaluación y que nosotros quisiéramos unas evaluaciones tal vez un poco más dinámicas o evaluación a lo largo del tiempo de cómo varían estas variables con lo que nosotros estamos realizando. Entonces, en cuanto a la función tubular, sí fue un poco más difícil encontrar pues una respuesta de cómo cambiaríamos la evaluación, pero sí hay que recordar que nosotros medimos desde las densidades urinarias, pHs urinarios, electrolitos en orinas y las capacidades de concentración, la misma sedimento, microscopía de la orina y las proteínas y las capacidades de acidificación, que todas se pueden ver alteradas por diferentes factores. También aparecen diferentes o se proponen algunos biomarcadores o asociación con algunos de estos elementos de la función tubular asociados a los biomarcadores. Pero pues para concluir, yo no encontré pues una respuesta de cuál sería el biomarcador específico, pero sí que deberíamos tener presente que todos estos biomarcadores o estos elementos, cuando hablamos tanto función glomerular y función tubular, se ven alterados por diferentes factores, desde la sobrecarga de líquidos, la presencia de medicamentos que produzcan alteraciones en la perfusión renal, y que la presencia de los biomarcadores podrían aparecer como un objetivo tanto terapéutico y como pronóstico en estos pacientes, pero que todavía no tenemos un biomarcador pues de elección de cuál sería superior a uno sobre otro. Chilimi, gracias. Muy completa tu respuesta. No sé si alguien quiere agregar algo más. Juan. Buenas tardes, no, pues ya Vane fue muy completa y descriptiva pues con la respuesta. Solo quería añadir que encontré una ecuación o una, digamos que para medir la tasa de filtración nosotros todavía solo que tenemos es la creatinina, muchos biomarcadores que prometen, pero pues todavía en clínica es lo que utilizamos. Y la cuestión es que pues es un marcador tardío y un marcador que tiene todos los problemas que nos comentaba Vanessa. Entonces, hay varios autores que han visto esa complicación y han tratado de construir nuevas fórmulas para calcular esa tasa de filtración glomerular. Digamos que teniendo en cuenta, por ejemplo, la sobrecarga de volumen y todo, una de las fórmulas que encontré fue la fórmula escrita por Jelliffe. Él tiene como entiende dos características del paciente crítico, una de ellas es la sobrecarga de líquidos. Entonces él hace un ajuste según el porcentaje de sobrecarga de líquidos y lo otro es que tiene en cuenta la producción de creatinina según ciertos datos del paciente. Con estas dos aproximaciones logró hacer un estudio y darse cuenta que comparándolo con otras formas de calcular la tasa era más preciso.
Y teniendo en cuenta que todas las formas que tenemos de calcular la tasa de filtración, MDR, SWARS, son fórmulas que fueron validadas en pacientes crónicos o pacientes que tenían algo de enfermedad renal y que eran pacientes que estaban con una estabilidad clínica que no, la cual no se presenta en el cuidado intensivo. Entonces encontré esa fórmula que me pareció muy interesante, es un poco engorrosa, o sea, no es fácil, pero lo que escriben en el artículo es que pues ya ahí ya está en un sistema y uno puede meter solo los datos como cualquier otra fórmula y le va a arrojar un resultado. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguno hizo otra lectura, alguna cosa adicional? Profe, profe Perdomo, no sé si quiere hacer comentarios. Yo sé que este tema en particular le interesa mucho. Pronto está ocupado allá. No, es que no me daba mañana de micrófono. Sí, lo que han dicho tiene toda la razón. Lamentablemente, los marcadores que se han usado rutinariamente para evaluar la función renal, pues muchas veces nos dan información muy tardía. Entonces, yo creo que gran parte de lo que debemos estar vigilando es, desde el punto de vista clínico, evaluando si el riñón sí está haciendo lo que debiera hacer. Porque esperar a una elevación de los nitrogenados, a veces eso ocurre 2 o 3 días después de que ha habido ya, se ha instaurado. Entonces, cosas como tan sencillas como, venga, porque este niño retuvo tantos líquidos de ayer a hoy, porque está teniendo dificultades en controlar las sales corporales o el equilibrio ácido-base, nos deben ir orientando. Yo soy un promotor del multistix, otro signo vital que deberíamos estar tomando rutinariamente en la UCI 2 o 3 veces en el día. Y a través de esa herramienta tan sencilla, obtener información de cómo está funcionando el riñón. Otra de las cosas que a veces propongo es hacer la medición de la depuración de creatinina en orina, no de 24 horas, sino de una menor cantidad de tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad de, los niños en estado crítico, pues usualmente algunos tienen sondas y poder hacer una medición precisa de la cantidad de orina en 4 horas, y sobre esa cantidad de orina, ese volumen, esa creatinuria y el poco cambio que va a ocurrir en la anemia durante ese tiempo, obtener como un indicador parcial de qué tanto está funcionando ese riñón, por lo menos desde el punto de vista de la función glomerular. Hay otras cosas que nos pueden ir alertando. Entonces, como por ejemplo puede ser la medición indirecta de la función renal, de cómo una dosis normal o habitual de vancomicina, por ejemplo, genera niveles tóxicos, o por el contrario, muy bajitos en los diferentes pacientes, que lo deben a uno hacer pensar que el paciente esté en un estado de hipo o de hiperfiltración. Entonces, ser juiciosos con el balance hídrico, con la estimación de la función renal a través de las muchas cosas que hace el riñón, y ojalá prontamente aparezca alguna otra forma que nos permita de manera mucho más precisa establecer los índices de función renal más adecuadamente. Profe, mil gracias. Creo que esto lo redondea bastante bien. Creo que se cumplieron las metas de esta reunión. Agradezco a todos por su participación. Nos vemos en 8 días.